Vamos a presentar ahora a nuestro primer invitado, el pastor Miguel Núñez, de la Iglesia Bautista Internacional y presidente de los Ministerios Integridad y Sabiduría. Y con el permiso del doctor y el pastor Miguel Núñez, quiero presentar un poquito más de quién es. El doctor Miguel Núñez sirve como el pastor titular de la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo, República Dominicana, y es presidente y fundador del Ministerio Integridad y Sabiduría, que busca como visión despertar a Latinoamérica a la verdad de Dios. Es autor de 2 libros, Jesús, el hombre que desafió al mundo y confronta tu vida, y Una iglesia conforme al corazón de Dios. También es coautor de un libro sobre liderazgo con el nombre de Seguirazgo. Es el co-conductor del programa de televisión Respuestas, Verdades Absolutas para un Mundo Relativo, el cual es transmitido a través de toda Latinoamérica y extendido a otros países, presentando una cosmovisión bíblica a una variedad de problemas. También el doctor Núñez y su equipo ministerial son responsables de una conferencia anual por su causa, la cual reúne miles de latinoamericanos en República Dominicana, animándolos a regresar a un cristianismo bíblico histórico. También es miembro del Concilio de la Coalición por el Evangelio y también es médico. El doctor Núñez practicó la medicina en los Estados Unidos durante 15 años en el área de medicina interna y enfermedades infecciosas y fue profesor clínico del Mount Sinai School of Medicine de Nueva York. Buenos días. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de poder conversar de estos temas controversiales que siempre están en el tapete. Gracias por estar aquí. Creo que debemos iniciar con esto del proyecto de la ley de salud sexual y reproductiva que estuvo en esta semana presentado en nuestro Congreso. No por el hecho ya de que pasara, de que se retirara, de que se guardara unos días, sino de que, como lo vemos, es primero de que ahí podemos abordar, viendo un poquito del proyecto, podemos abordar diferentes temas que tienen que ver con lo que a nosotros sí nos interesa, que son estas cosas que ahora nos aparecen todos los días como cosas normales, inclusive hasta se sienten orgullosos de ellas. Así es. Entonces, vamos a iniciar con cuál es la opinión suya con respecto a esta ley de salud sexual y reproductiva que se introdujo a nivel general en el Congreso en esta semana. Bueno, yo creo que la ley contemplaba varios aspectos distintos que necesitan ser enfocados de manera diferente. Había un aspecto relativo al aborto, había un aspecto relativo a la educación sexual, había un aspecto relativo a los médicos que estuvieran dispuestos o no a practicar el aborto. Y dentro de todo eso, entonces, múltiples implicaciones que había que leer la ley con cuidado para entenderlas. Pero comenzando, por ejemplo, con lo que es la educación sexual, nadie se puede oponer a una educación sexual. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué le vamos a enseñar al niño y a qué edad? No hay duda que nosotros tenemos que abordar la sexualidad humana como algo normal. La Biblia lo aborda como algo normal. La Biblia celebra la sexualidad humana. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Qué vamos a enseñar y a qué edad? Y estos currículums que se han ido aprobando, porque esta ley no se escribió aquí, nosotros hemos tenido contacto con diputados. Es una ley de la ONU, ¿verdad? Es una ley que viene de fuera, que ha sido implementada por organismos internacionales en diferentes países ya, y que permite, cuando tú abres este currículum de educación sexual propuesta, permite varias cosas que en un país que entienda lo que está ocurriendo no se pueden permitir. Desconecta completamente a los padres de lo que el hijo va a recibir en el colegio y le impide a cualquier institución, que no sea el Estado, a poder intervenir en lo que ese hijo va a aprender. Por ejemplo, si ustedes tienen hijos de 8 o 9 años y determinan a revisar el currículum que este no es un currículo apropiado para la edad de sus hijos y ustedes quisieran tener ese niño en otro colegio para que se le enseñe un currículo de educación sexual propio para su edad, tú no lo puedes hacer porque ese otro colegio no va a existir. Es mandatorio, es obligatorio. En algunos países de Europa incluso el gobierno ha comenzado a revisar lo que son las educaciones en los hogares, que está aprobado. Estados Unidos tiene miles de estudiantes, aquí los hay también, estudiando en los hogares
con programas internacionales donde tú puedes enseñar a tu propio hijo a lo largo de todos sus años de estudios. Sí, que son controlados por ciertas Exacto. instituciones que les toman los exámenes y son educación domiciliaria. Así es. ¿verdad? Bueno, Alemania está en el punto donde si tú no sigues el currículum de educación sexual que ellos tienen en tu casa, te quitan el hijo. O sea, tú pierdes el derecho sobre tu hijo. Llegamos a una dictadura de la moralidad de parte del Estado. Entonces, ese es uno de los problemas de ese tipo de implementación. ¿Y usted cree que ahora que toca que estos son políticas internacionales y programas que nos llegan prescritos de otros países, usted cree que el aborto, la eutanasia, la homosexualidad y la promoción de estas, la promoción, la aceptación y el hecho de que se estén tratando hasta de crear leyes que aprueben todo este tipo de prácticas de forma legal, son un mecanismo de los países, de las grandes potencias de control natal? Bueno, definitivamente hay un interés del control de la natalidad y detrás de eso hay un interés económico que entiende que este aumento de la natalidad crea desbalance económico en los estados y que ellos tienen la responsabilidad de balancear la economía. Pero no podemos balancear la economía en base a divorciada de principios éticos, que es uno de los problemas. Y sobre todo, como tú mencionaste, la legalización de estas cosas. Porque una cosa, nosotros sabemos que la homosexualidad, por ejemplo, ha existido siempre. Y nadie la ha parado. Nadie ha intentado ni siquiera pararla. Porque eso es algo que tú no puedes parar. Pero cuando tú legalizas algo que es una práctica médicamente dañina y médicamente que no tiene lógica, porque pudiéramos hablar desde el punto de vista de reproducción y de los órganos usados para el placer, cuando tú legalizas eso, las leyes se convierten en instrumentos de enseñanza para aquel que no tiene otro tipo de educación que no es simplemente lo que está aprobado. Y asumimos que lo que es legal es moral y que lo que es moral es bueno. Pero tenemos que analizar las consecuencias de esos estilos. Lo que es legal es moral. Y lo que es moral es bueno. Eso es lo que se asume. O sea, las leyes son instrumentos no solamente de regular tu conducta, pero son instrumentos de enseñanza, las buenas leyes y las malas leyes. Son cosas de lo que está correcto. Ayer decíamos eso con relación al matrimonio de homosexuales. Así es. Entonces, hay múltiples consecuencias de lo que es la práctica de la homosexualidad, consecuencias médicas. Tú entras al Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, su página web, y están ahí lo que son las consecuencias de este estilo de vida. No es un estilo de vida sano y no es un estilo de vida ni siquiera para aquellos que no tienen ninguna creencia en Dios, que pueda ser defendido a la luz de la naturaleza y de la biología de los órganos con los que el individuo nace. Antes de que nos vayamos a estos puntos de forma específica, vemos dos cosas. Primero, de forma directa, en la defensa a la oposición de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, en la cual vemos que tanto un grupo de iglesias evangélicas, cristianas, se juntan con la Iglesia Católica y definen algunos puntos en común. Sí, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo en aquello, pero en esta cosa estamos de acuerdo y vamos a hacer causa común en ello. Háblenos un poco de esta alianza, porque esto sería una práctica que la podemos imitar en una gran cantidad de cosas que inclusive lo hemos visto en otras religiones. Por ejemplo, los que somos católicos, vemos que hay igualdad de sacramentos con la Iglesia Católica ortodoxa. Y tú dices, bueno, que hay los sacramentos son los mismos, el matrimonio, aunque uno cree en el Papa y otro en el Patriarca. Hablen un poco de ese tipo de alianza con la Iglesia Católica, pero en torno a las causas, a llevar causa común en algunos puntos que estén de acuerdo. Bueno, yo creo que diferentes grupos, y aquí entramos, ¿verdad?, lo que estamos en el plano de las diferentes denominaciones, tenemos un interés en la salud y en la estabilidad de la sociedad. Y aunque nosotros podamos tener diferencias doctrinales, muchas de ellas significativas incluso, también podemos tener terreno común que nos va a ayudar a vivir en una sociedad mucho más civilizada, mucho más estable. Si reconocemos eso como personas pensantes, entonces podemos establecer agendas en ciertas áreas que nos permitan darnos la mano y no estar tan divididos que no podamos cruzar, ¿verdad?, la mano por encima de la verja de separación de ciertos aspectos doctrinales y trabajar en esas áreas. Y yo creo que en lo que tiene que ver con aborto, eutanasia, sexualidad humana, todas esas cosas, no hay duda de que tenemos mucho terreno común.
Hay personas en la sociedad, incluso que no profesan ninguna religión, que tienen interés en esos valores morales y en la sociedad más moral de tiempo atrás, porque vemos las consecuencias sobre nuestros hijos y los nietos que vienen detrás. Entonces, lo que se ha hecho es entender esas cosas y poder decir, ok, vamos a trabajar en esas áreas que va a favorecer la sociedad de nuestros hijos y de la próxima generación que viene después de ellos. Entonces, eso es lo que se ha producido, un entendimiento de un interés común. Vemos la ley que reposa en el Congreso y que fue producto de muchísimas opiniones esta semana, que en la parte que tiene que ver con las iglesias dice que impone prohibiciones a las iglesias de disciplinar a sus miembros que incurran en la inmoralidad sexual. Por ejemplo, en el artículo tal, crea el derecho a estar libre de la interpretación restrictiva de los textos religiosos, creencias, filosofías y costumbres, como instrumento para limitar la libertad de pensamiento. Háblenos. Bueno, ese era uno de los grandes problemas de esa ley, es que la ley convierte al Estado en un organismo totalitario, donde incluso ninguna denominación religiosa podría hacer uso de sus textos sagrados para llevar a cabo sus tradiciones y costumbres y sus creencias, porque impedía que si la Biblia que tú sigues, en el caso nuestro, te impide vivir de una manera disoluta, de un estilo de vida promiscuo, ya sea heterosexual u homosexual, hay un procedimiento, de acuerdo a la Biblia, donde esa persona pudiera llegar a una disciplina. Le impide completamente a cualquier credo poder ejercer sus propias creencias, y eso es una objeción a la libertad de conciencia. Eso no puede ser permitido bajo ningún concepto. O sea, la ley le dice a ellos, a uno como ser humano, y hasta las iglesias le quiere decir cómo la doctrina que tienen cómo regular sus prácticas en las áreas que tienen que ver con esta sexualidad que el Estado está tratando de controlar. ¿Y usted cree que esas prácticas y esa educación sexual que está proponiendo esta ley y los gobiernos incitan a un inicio temprano de la sexualidad y del erotismo en los niños? Definitivamente. El niño de 8 años, para usar esa edad por algo que voy a mencionar, el niño de 8 años no está pensando en sexualidad, es un niño inocente, está jugando. El niño de 9 años por igual. Va a aparecer un niño que lo violaron, va a aparecer un niño aquí o allí, pero las excepciones no pueden constituir la regla. Cuando nosotros comenzamos a hablarle a un niño de cosas de las que él no está pensando, en este caso la sexualidad, estamos contribuyendo a sexualizar ese niño tempranamente en dirección para lo cual él no tiene la madurez para digerir lo que está recibiendo, y estamos despertando sus deseos tempranos. Hay un intento de proyecto de ley en el estado de Virginia ahora mismo, salió una noticia recientemente, donde a la edad de 8 años se le comenzaría al niño a mostrar y enseñarle lo que es el sexo anal y el sexo oral. A la edad de 8 años, cuando el niño ni siquiera está pensando en eso. Y si eso se aprueba, el Estado, con el poder total de hacer esas enseñanzas y nadie poder interferir. O sea, el derecho que tú tienes sobre tus hijos está siendo robado por este tipo de leyes. Pero usted mencionaba hace un momentico y decía que cuando algo se hace legal, entonces la gente lo ve como algo bueno. Como algo moral y bueno. Algo moral y bueno. Entonces estamos hablando de que ya los niños, si leyes como esta pasan, uno tendría que aprobarle toda esa vagabundería y todas esas cosas. Tiene que aprobarle y tiene que endosar las enseñanzas que el colegio trae de ese tipo. Y si lo quiere educar en tu casa, como hay múltiples programas, tú tendrías que enseñarlo también, porque tú pudieras ser eventualmente penalizado. Está en parte del currículo. Exacto, por haberte Sí, porque despegado. por violar la ley. Exacto. Entonces, lo que estamos diciendo es que la educación sexual es necesaria, pero los padres tienen la prioridad, los padres tienen la voz cantante. Los padres tienen que decidir, y la elección de qué tipo de educación le quieren dar a sus hijos. Eso no lo pueden quitar. Pero, por ejemplo, en los Estados Unidos no se puede rezar en las iglesias, Exacto, en los colegios. En los colegios, no, ya eso no se puede. Viene caminando. Pero eso es una ley. Eso es una ley. ¿De qué manera podemos ver que eso sea moral? Definitivamente. Yo creo que cuando tú comienzas a quitarle al individuo la libertad que él tiene de ejercer su creencia, ya perdimos la libertad.
Entonces esas cosas nosotros no podemos. Pero usted habla de su creencia cuando tú llegas a la casa. Mire, yo te voy a hacer claro, yo pensé que yo iba a vivir en un mundo donde posiblemente en las escuelas, en las leyes, fueran neutras. Supongamos, o sea, en un colegio que no se hable de sexualidad. Ese es un tema de la casa. Que no se hable de religión. La sexualidad sana perfecto, se pero es puede. que hemos dado perfecto, pero me estoy yendo al extremo. Dije, pensé que iba a vivir en un mundo en el que tú fuera neutro. No, la educación de la casa, lo que usted, a mí me llevaron a la iglesia todos los domingos, bueno, yo soy católico, y después que me dice, bueno, me gustó, no me gustó, tú haces lo que tú entiendas. Pero no es verdad que, y todavía aceptaría que una escuela, un colegio nos diga, bueno, aquí no hay religión. Lo veo bien. Porque así una persona decide, bueno, ahí cuando tú vas a tu casa y le acepta a todo el mundo. Lo mismo de la sexualidad. No hablemos de sexualidad o hablar de lo que está desde el punto de vista natural. Yo le voy a hacer, tengo dos referencias antes de terminar este segmento. Una, yo siempre digo que yo tengo una hija de 11 años, 12 años. Entonces tú decías, pero ven acá, te están hablando ya de homosexualidad, de lesbianismo, porque hay cosas que son mucho más de ahí, se habla también de otras cosas. Y todavía tú estás hablándole a un niño de lo que es el sexo normal, o no se lo has hablado, de lo que es la menstruación. Y usted habla ahora de 8 años que esto se comienza a hablar de esto. Y de la práctica sexual. Sí, pero de la práctica sexual, está hablando de sexo anal, está hablando de sexo oral como prácticas normales. O sea, nosotros estamos hablando de esto ya de una forma muy natural, pero no solamente la gente que oye, están hablando de decírselo a nuestros hijos a los 8 años, a los 9 años, en otra cosa. Llegaremos a eso. Entonces, tú dices, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer cuando vemos que la fuerza tan grande de estos organismos a nivel, o sea, si yo no me equivoco, la Casa Blanca estaba hace un mes de luces de banderas de la bandera homosexual defendiéndola como un orgullo, y la había bandera del orgullo. y aquí había la embajada de los Estados Unidos en nuestro país lo estaba haciendo. Entonces, ¿cómo nosotros le podemos explicar que todavía tal vez nuestra cultura, nosotros estamos un paso más atrás? Todavía aquí estamos hablando del uso del preservativo y de cuándo llegar a la sexualidad normal, y ya nos están brincando hacia los extremos. Lamentablemente, Estados Unidos no ha respetado las costumbres, los derechos de las naciones toda la vida. Nosotros fuimos invadidos en 1916 militarmente, en 1965 fuimos invadidos militarmente y hoy estamos siendo invadidos moralmente. Son formas distintas, pero no deja de ser una invasión y un uso de poder, lamentablemente. Entonces, ahora mismo, Estados Unidos nombró un embajador internacional para la promoción de los derechos homosexuales. Y cuando el presidente de Estados Unidos vino al país, a las 48 horas de regresar a Estados Unidos, dijo que los derechos homosexuales tenían que tumbar todas las culturas. Yo creo que eso es una declaración que mucha gente no conoce. A las 48 horas de visitar el país, Biden regresa a Estados Unidos y dice que los derechos homosexuales deben tumbar todas las culturas. Yo entiendo que eso es una declaración arrogante de parte del presidente o vicepresidente de cualquier nación, porque ¿por qué piensa una nación que tiene el derecho de tumbar las culturas? Eso es una invasión a las culturas de las demás naciones. Entonces yo creo que esas cosas tienen que ser respetadas, tienen que ser dichas, tienen que ser defendidas, pero lamentablemente a veces las cosas no se conocen y otras veces las cosas no se quieren defender por temor y una serie de cosas. Pero yo creo que tenemos el derecho a la libertad de expresión y de una manera civilizada y educada poder comentar y hablar de estas cosas. La educación laica también puede ser una elección de los padres. También puede haber educación con orientación religiosa, claro. Como hay colegios evangélicos, como hay colegios católicos, colegios de curas, colegios de monjas, y entiendo también que la sexualidad, de manera, como dijimos recién, sana, se enseña y se educa tanto en la casa como en la escuela desde muy pequeños, porque en las salitas de jardín de infantes, de preescolar, cuando se juega
al rincón de la casita y se juega al papá y a la mamá, estamos hablando de sexualidad. Cuando las niñas hacen un deporte más suave que los varones que van a jugar fútbol y las niñas juegan con muñecas, estamos enseñando o estamos hablando de sexualidad. Aunque parezca que no, eso es real. Estamos hablando de lo que es una identificación de género. Y si le empezamos a meter cosas diferentes, ¿no estamos creando como una confusión, como un arroz con mango? Bueno, yo creo que la confusión se va a crear definitivamente si no tenemos claro lo que vamos a enseñar y a qué edad lo vamos a enseñar. Y si no tenemos claro que los padres tienen el derecho de decidir la educación que quieren darle a sus hijos. Si es laica, yo aplaudo eso. Si tú como padre decides darle una educación laica a tu hijo y enviarlo a un colegio laico, la iglesia no tendría ningún problema. Ese es tu derecho. Lo que queremos es defender el derecho de los padres de que den a sus hijos la educación que corresponde. Nosotros vamos a ir a una pausa y eso está bien, pero cuando regresemos, usted me va a hablar un poquito, porque vamos a analizar muchísimos temas de esto del proyecto de salud sexual y reproductiva, pero de hasta dónde uno debe de enseñar a sus hijos lo que quiere, pero dentro de los patrones normales. Dentro de los patrones normales, porque se supone, vamos a dejarlo ahí, que la sexualidad, que el ser humano viene hecho hombre-mujer por algo y que la reproducción se da hombre-mujer. O sea, si un papá tiene una creencia rara, no debiera darla, o anormal, no digamos rara, anormal. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Usted habla a veces de que habló de la palabra placer, y en otra entrevista escuchamos que en la Biblia también se contempla el placer en el sexo. Definitivamente. O sea, vemos que en una gente que te dice, bueno, es que el sexo es pura reproducción y tener sexo por placer es pecado. Eso es una forma de ver las cosas. Hablen un poco de esto, vamos a seguir hablando de cosas naturales. Bueno, la realidad es que nosotros decimos que todo placer, de manera básica, fue creado por Dios, porque Él es quien crea el ser humano, con receptores nerviosos en los lugares donde Él puede experimentar placer. Dios nos dio receptores en la lengua para experimentar los sabores, nos dio receptores en los labios para experimentar la sensación del beso, nos dio sensación en los genitales para experimentar el placer sexual. No hay un solo placer humano que Dios no haya inventado. Lo que el hombre ha hecho es corromper los placeres que Dios había creado. Entonces ahí es donde está la diferencia. Entonces la iglesia no puede estar en contra del disfrute del placer dentro de los marcos morales que el mismo creador estableció. Y el creador estableció un marco moral, un hombre y una mujer, dentro de lo que es la unión matrimonial. Dentro de esa unión matrimonial ellos deben disfrutarse mutuamente de acuerdo a lo que Dios ha creado y cómo nos diseñó. La dificultad de eso está cuando el hombre quiere experimentar por sus propios caminos una sexualidad que incluso al final del camino no le conviene. Cuando, por ejemplo, Obras Públicas pone, o la sección de tránsito ahora, te pone un límite de velocidad, él está tratando de limitar tu placer, no, él está tratando de preservar tu vida. Todos los límites que Dios nos dio, él no está tratando de limitar nuestros placeres, él está tratando de proteger tu vida para que puedas disfrutar sanamente el placer. Y prorrogar, por ejemplo, el matrimonio. Entonces, eso es lo que el hombre no entiende. Las leyes de Dios tienen restricciones como las leyes de tránsito tienen restricciones. Y todas las leyes tienen restricciones. Pero lo que tiene en mente la ley o el creador de la ley sano, si es un creador de ley sano, es que tú puedas preservar tu vida, permanecer en salud. Y la ley de Dios no es diferente. De manera que definitivamente estamos en favor del placer, dentro del marco moral que Dios creó. Y ese marco moral, ¿cuál es la posición de ustedes para terminar con esta parte de lo que tiene que ver con el placer o el sexo con personas que reúnen las condiciones pero que no son no fuera del matrimonio? Tú dices, ajá. Dos personas solteras. Solteras. Bueno, en edades normales, una persona que ya es adolescente, que es joven, que es soltero. ¿Cuál es la posición de eso? ¿O son temas que es bueno dejarlo hablar? No, yo creo que lo podemos hablar y debemos hablarlo. Porque son temas educativos. Primero te lo voy a hablar rápidamente desde el punto de vista de lo que entendemos Dios ha revelado y luego desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista de lo que Dios ha revelado.
Dios ha establecido el placer sexual para que sea dentro de lo que es el concepto del matrimonio. Que cuando tú te des, sobre todo pensando en la mujer, cuando ella dé lo más íntimo de sí, se lo esté dando a una persona que puede proteger eso, porque él es fiel, es leal, porque está pensando que va a permanecer con ella permanentemente. Y eso protege ese núcleo familiar, protege la sociedad, porque brinda un marco familiar más estable. Y eso es lo que Dios ha dicho. Un hombre y una mujer para que disfruten ellos en el marco del matrimonio y la sexualidad. En monogamia, fidelidad. Desde el punto de vista médico. Esto comenzó hace 60 años. En 1960, Estados Unidos tuvo la década de los hippies, la década de la sexualidad, donde se comienza a experimentar con formas abiertas de sexualidad y con el placer. Entonces ahí, en ese momento, se declara, y hacia el final de los 60, principios de los 70, la década de la revolución sexual. Y es ahí donde comienza abiertamente a verse el sexo fuera del matrimonio. No es que no se haya dado, siempre se ha dado, eso lo sabemos, no lo podemos parar. Pero lamentablemente el hombre es el hombre y hace lo que no debe hacer continuamente. Pero no fue hasta la década del 60 y 70 donde esto se abre de la manera que lo hemos visto. ¿Qué pasó en el 81, 10 años después? Estados Unidos describe el primer caso de SIDA. Entonces la promiscuidad que comenzó antes del matrimonio, lo único que ha hecho es aumentar desde esa época hasta el día de hoy, con todos los preservativos y condones que se han regado, con toda la educación sexual que se ha hecho. Estados Unidos, te puedo mostrar las gráficas, tiene un aumento continuo de las enfermedades de transmisión sexual, tiene 50,000 casos de SIDA nuevo todos los años, del año 1981 al 2013, 14, no lo han podido bajar, a pesar de todo lo que han hecho. Lo cual nos dice a nosotros que la campaña no está funcionando. Y no puede funcionar porque cuando tú promueves algo, tú incrementas los riesgos y la consecuencia de eso que está promoviendo si no es algo sano. Y en este caso no ha sido sano. Estamos hablando de promover el uso de condones, estamos hablando de promover ese tipo de libertad, pero que también eso incita a la promiscuidad. Aquí hay instituciones públicas también que reparten condones y no se da, bueno, por lo menos el catolicismo no autoriza el uso de condones ni de tipos de tratamientos anticonceptivos, solamente el método Billings o el método del ritmo. Bueno, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en distribuir masivamente condones, sería como pensar en distribuir chalecos antibalas masivamente y dejar que todo el mundo siga con las armas. Esa no es la manera de proteger al individuo. Tenemos que crear una educación que sea más concienzuda, porque yo no puedo usar, por ejemplo, un niño de 11 años no está listo para usar un revólver, no se lo puedo poner en la mano. Y un niño de 11 años, de 12 o de 13, tampoco está listo para usar un condón, porque él no tiene la responsabilidad ni el dominio propio para saber cómo se usa eso. De la misma manera que no le ponemos la llave de un carro a un niño de 13 años en la mano. Pero usted habla de cosas, ustedes no se contradicen. Yo estoy de acuerdo con esa posición. De acuerdo, porque la creo en ella y creo que sí, que dar un condón promueve la sexualidad, por ejemplo, la simple sexualidad y la promiscuidad y muchas cosas. Pero también ustedes reconocen, por ejemplo, y por eso le tocaba el tema del placer. Si sabemos que está ocurriendo esto, no es verdad, usted habla, no me compare una cosa, un hecho eventual de un chaleco o de una pistola o hasta de un vehículo a una cosa que de forma natural a los 12, a los 13 años, ¿qué le pasa a una niña cuando le llega la menstruación? Ya se prepara, vamos a decir, relativamente, pero por lo menos físicamente se dice que ya está preparada para tener, por ejemplo, tener hijos. Si el placer acompaña esto y sabemos que está ocurriendo, sabemos que el sexo debiera ser dentro del matrimonio, pero que comienza a ocurrir prácticas sexuales desde un beso, un noviecito en un cine, cuando está. Si esto está así, ¿no sería bueno como reconocer estas cosas, no como correctas, pero como una práctica que puede mejorar otro tipo de cosas? Bueno, mira qué pasa, cuando partimos de la práctica para legislar, nosotros nos vamos a crear múltiples problemas. Mira lo siguiente. Estamos usando drogas, eso es una realidad y muchas se está usando en nuestro país, más de lo que la gente piensa. Ahí se ha consumido siempre alcohol y una serie de cosas. Bueno, vamos a reconocer la realidad de las drogas, como lo hizo Holanda, y vamos a legalizar las drogas, porque eso es una realidad.
Bueno, la gente también, tenemos el homicidio. Tú puedes decir, para ir a lo ridículo ahora, Los bueno, feminicidios, por vamos a ejemplo. legalizar los homicidios o la violencia intrafamiliar, porque partimos de la práctica que se está dando y decimos, bueno, pues ya legalicémoslo. No, nosotros no podemos partir de la práctica, nosotros tenemos que legislar conforme a lo que nosotros queremos que en el futuro la práctica sea. Entonces yo creo que ha habido una mala información y educación sexual por todos los años, malísima, pésima. Eso tiene que mejorarse, pero no puedo calificar de malo algo que no se ha hecho. O sea, una educación sexual apropiada para el niño, para la edad del niño, donde los padres tengan el derecho de decidir qué sus hijos van a ver, van a escuchar, van a recibir. Y eso es lo que estos programas en países ya que han ido adelante no lo están haciendo. Porque a mí sí me hablan de que eso es normal, que niños de 12, 13 años estén ya iniciados en lo que es una actividad sexual. No me hablen de que la educación sexual que se dio en los años anteriores tuvo éxito, porque para mí no lo tuvo. Claro, porque muchas veces no fue una educación sexual. Pasar información no es educar. No. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Una cosa es dar información y otra cosa es educar al individuo. Bueno, vamos a comenzar a ver algunos punticos de este proyecto de ley de salud sexual y reproductiva, tomándolo como base para saber si que ya esto está en nuestra mesa, lo sacaran o no de la aprobación en el Congreso. ¿Sienta la base de una futura aprobación del matrimonio LGBT? Bueno, definitivamente, porque la ley no contempla ahora la aprobación de eso. Pero tan pronto tú comienzas a contemplar la diversidad de género que sí está contemplado en la ley, entonces ahora nosotros comenzamos a abrir, sentar las bases, como bien dice ese punto, para que eso se pueda aprobar en el futuro. Y nosotros tenemos que saber que los países que tienen eso, como Holanda, Suecia, la realidad es que las parejas homosexuales no se están casando a pesar de que tienen el derecho a casarse. Tienen un 2.1, un 2.6% de matrimonio en los países donde esto se ha aprobado, tipo Suecia y Holanda. De manera que, más que nada... Repítanos eso, es las parejas... Las parejas homosexuales que están juntos, conviviendo, en países como Holanda y Suecia, donde tiene esto aprobado añales, el matrimonio homosexual, ellos no se están casando oficialmente. El índice de matrimonio entre ellos es de entre un 2 y un 3%, 2.1, 2.6, 2.7, dependiendo del año. Pero es ahí que está básicamente la estadística. De manera que no es detrás de hecho, es simplemente una avanzada de esos derechos y una legalización de estos derechos, que para nosotros como sociedad representa una amenaza porque, de nuevo, lo que se legaliza se normaliza y lo que se normaliza se moraliza. Entonces, sí, pero cuando usted habla de que este tipo de matrimonio en estos países solamente es tan pequeñita su porcentaje. El matrimonio, o sea, están conviviendo como pareja, pero no se están casando. Están haciendo lo que siempre han hecho, que hubiesen podido seguirlo haciendo. Si básicamente vamos a terminar con un 2.1% de matrimonio realizado, legalizado, pues sigamos como estamos. Para terminar con esta parte del... Perdón, lo que te quiero decir es, nosotros no tenemos ninguna prohibición en la ley nuestra que ellos puedan vivir juntos al día de hoy. Y tampoco estamos diciendo, ni siquiera las iglesias, prohíban eso. Pero ¿por qué usted dice que ellos tienen el derecho a hacerlo? No, yo no dije que tienen el derecho. Yo dije que ellos tienen el derecho a casarse. En otro país. Sí, claro. Ok. En Holanda, Suecia, donde tienen ese derecho, ellos tienen ese derecho. Pero repitiendo, lo que se legaliza se moraliza. Se moraliza. En esos países donde tienen el derecho, a pesar de tener el derecho, solamente un 2.1, un 2.6% de esas uniones homosexuales se están casando, teniendo el derecho. Lo que nos dice, ustedes no estaban detrás del matrimonio realmente. No, son conquistas sociales, pero lamentablemente conquistas la sociedad y luego ni siquiera ejerce el derecho de hacerlo. Es como cuando se aprobó el aborto en Estados Unidos, el famoso caso Roe versus Wade, la mujer que hizo que este aborto se aprobara, no abortó, llevó el hijo a término, lo dio en adopción y hoy es una activista en contra del aborto. Entonces tú puedes ver que al final, no, ni siquiera ella estaba detrás de eso. Hubo una campaña y el uso de un caso para que esto se pudiera aprobar, porque todas las cosas a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos llegan con un caso. Y así que se conocen después, fulano versus fulano, fulano versus sutano.
porque es ese caso que se usa para tratar de generalizar el resto de los casos. Yo tengo varios días diciendo que las dos razones por las que se quisiera aprobar un matrimonio homosexual es una, el tema económico, cuando dos personas quieren pasar el resto de su vida juntos, tienen intereses en conjunto y el matrimonio es una forma de organizar los bienes. Y la otra es la forma mía de decir lo que usted habla de que ¿cómo dice? Lo que se legaliza se moraliza, y es que es la forma más fácil de salir sin problema del closet. Desde que eso se aprueba, usted puede salir todo automático y decir que ya esto está correcto, ¿verdad? Dentro de al punto de vista familiar y social. Vamos a otra pausa y regresamos en breve. Seguimos hablando de la ley de salud sexual y reproductiva. Posición de las instituciones que ustedes representan, definitiva, sobre el matrimonio gay. Bueno, o gay o LGBT. Exacto. De nuevo, te lo voy a presentar como pastor y como médico. Como pastor, definitivamente no podemos estar a favor de algo que Dios no ha diseñado y Dios no ha aprobado, y que como tal va a tener las consecuencias necesarias. Si tú tienes una pareja del mismo sexo, ¿dónde están los órganos para ellos poder continuar con el desarrollo de la humanidad? No existe. Nosotros hablamos de que nosotros debiéramos promover los valores que promueven el florecimiento de la humanidad. Eso no puede favorecer el florecimiento de la humanidad. No hay reproducción. Se caería la sociedad, por un lado. Como médico, nosotros tampoco podemos ver la posibilidad de que darles derecho a individuos que la naturaleza, si no creen en Dios, no te ha dado. La naturaleza no te provee un órgano receptor en el hombre para otro hombre. El órgano que se usa no está diseñado para eso. Es un órgano que sufre fisura, desgarro. 25% de los pacientes homosexuales desarrollan incontinencia anal después del uso del órgano por algo que no está hecho para eso. Es un órgano que no tiene las capas de células para soportar la fricción como si lo tiene el órgano de la mujer, porque no fue hecho para eso. No es un órgano que lubrica como si lubrica el órgano de la mujer, y por tanto médicamente y biológicamente nosotros no podemos aprobar algo que no es sano en sus prácticas, que es causante de daño en sus prácticas. Esa población también tiene un mayor aumento de suicidio, un mayor aumento de depresión, un mayor aumento de trastornos alimenticios, un mayor aumento de enfermedades de transmisión sexual. La mayor población en Estados Unidos con HIV es la población homosexual. Y nosotros podemos hablar entonces de consecuencias médicas fruto del estilo de vida homosexual. Y por tanto, aún como médico infectólogo que ha tenido que bregar con muchos de estos pacientes, no pudiéramos dar una recomendación a favor de eso. Dicho todo eso, yo quiero que el que me esté escuchando entienda que en nuestras iglesias hay homosexuales, en nuestras iglesias hay ex-homosexuales que están oyendo la palabra de Dios y que han ido cambiando sus estilos de vida. De hecho, en una semana yo estoy casando a un ex-homosexual con una mujer, y en el día de mañana incluso lo estamos despidiendo como hombre en una conversación de las cosas que él tiene que tomar en cuenta como esposo. De manera que nosotros no estamos en contra de ellos. Yo tenía, cuando practicaba y enseñaba medicina en Estados Unidos, un estudio bíblico para pacientes con SIDA, homosexuales y demás, un estudio bíblico para ellos, donde yo vi mucha gente creer la palabra de Dios y cambiar sus estilos de vida y arrepentirse de ese estilo de vida. Nosotros no estamos diciendo incluso que desde el punto de vista cristiano deban ser amados, pero amados bíblicamente. Amar a alguien no es aprobar tu estilo de vida o tu estilo de conducta, es desear lo mejor para ti. De manera que si tú tienes un hijo y lo amas, tú le vas a estar prohibiendo muchas cosas porque tú deseas lo mejor para él. Pero tú no tienes que rechazarlo. Yo estoy totalmente opuesto al rechazo de alguien con un estilo de vida homosexual, o la condenación, o que lo consideremos ciudadano de segunda clase. Pero no lo podemos legalizar. No lo podemos legalizar. Ni estar orgulloso de esto, ¿verdad? Definitivamente. Eso es un no grande, como dicen en inglés, porque por todo lo que hemos venido hablando a lo largo del programa. Pero yo creo que tenemos que diferenciar lo que es el reconocimiento de una conducta con consecuencias enormes de lo que es, yo odio a esta persona. No, si eso se ha dado, y si se ha dado dentro de la iglesia, en nombre de la iglesia yo pido perdón. El Señor Jesús nos mandó a amar aún a los enemigos. Cada ser humano lleva impresa la imagen de Dios. La hemos distorsionado, la hemos corrompido, pero cada ser humano lleva impresa la imagen de Dios. De manera que yo sería el primer promotor del respeto a la dignidad humana
de ese grupo, el respeto a la dignidad humana. Pero de ahí a legalizar sus formas, sus estilos de vida, sus prácticas, hay un trecho muy grande que no debe ser brincado, no debe ser saltado por todo lo que hemos hablado a lo largo del programa, con las consecuencias que trae. Y porque el diseñador, el creador, Dios, no creó un diseño a esa manera que permita ese estilo de vida, y cuando lo limitó en favor del hombre, porque ahí están las consecuencias para hablar. Nosotros, algunos puntos de esto, es bueno que hablemos de qué se trata. Dice que el Ministerio de Educación, uno de sus artículos, diseñará implementación de programas de educación continuada para el personal docente en temas de educación sexual, sin fortalecer su conocimiento en relación con la sexualidad. O sea, lo que usted mencionaba al principio de que no está de acuerdo con la parte de que esto vaya desde las escuelas. El Consejo de Educación velará por la inclusión en la currícula de los contenidos sobre sexualidad y reproducción en carácter laico, la libertad religiosa con enfoque de género, derechos humanos. O sea, seguimos viendo. Y yo estoy de acuerdo que el colegio o escuela necesita un tipo de educación sexual, pero donde participe no solamente el Estado en decidir qué tipo de educación sexual, y donde los colegios que no quieran seguir ese currículum tengan la libertad de decir, ese no es el currículum que yo quiero para mi hijo, y mi hijo va a ir a este otro colegio. Pero ese currículum tiene que ser diseñado con el input, la alimentación de instituciones morales, éticas, religiosas, que podamos dar nuestra voz, porque es para todo el país. Nosotros no podemos permitir que un grupo de personas reducido determine cuál va a ser la enseñanza para el país entero y los hijos de todas las familias. Eso y no que sería normalmente ese grupo es laico. Exacto, eso no sería democracia, ese grupo es laico normalmente. Doctor, cuando vemos al principio del programa, yo le decía que si el aborto, la homosexualidad son puntos de organismos o de otros países, de instituciones que quieren ir controlando hasta la natalidad. Y hablamos de que vamos a hablar de este proyecto de salud sexual y reproductiva que vemos que está escrito, redactado en otros países, que está como un plan se ha llevado a varios países como un plan a través de la ONU aparentemente, y que hoy es presentado aquí. Entonces, tú dices, ¿por qué tú hablas de estos puntos? Hablamos de homosexualidad, hablamos de educación, hablamos de religión, todo dentro de un proyecto que se habla de proyecto de ley de salud sexual y reproductiva. Salud sexual y reproductiva. Y ahora trato de finalizar el programa con usted hoy y vemos los temas. Oiga, y creo que con esto debemos de concluir la parte. Introduce el aborto por causales conocidas. Introduce el aborto de niñas adolescentes, elimina el deber de la formación de los padres prácticamente a la petición a la niña o adolescente. Elimina la objeción de coincidencia de los médicos y de las enfermeras. De conciencia. De la conciencia de los médicos y de las enfermeras, de manifestar por escrito la no participación en aborto. El aborto en esta ley, y podemos seguir tocando puntos. De una forma o de otra, pasa lo mismo que con la homosexualidad. Podría sentar las bases de que todo esto fuera permitido. Definitivamente. Yo creo que al final lo que se busca es que el aborto pueda ser permitido por la causa que se quiera, cuando la mujer quiera. Hace 72 horas, Estados Unidos tiene ahora un escándalo enorme con Planned Parenthood, que es la organización millonaria más grande en Estados Unidos que más abortos hace, porque se hizo una investigación undercover, secreta, por 3 años. Los videos están en las redes, e incluso Facebook no quería ni siquiera subir el video hasta que eventualmente hubo unas quejas y tuvieron que permitirlo, y YouTube eventualmente lo permitió. La doctora encargada de este programa, de supervisar este programa de manera masiva, en una entrevista con alguien en un restaurante, hablando de cómo se vendía corazones, hígados, diferentes partes, y que costaba entre $30 y $100 cada una de esas partes, y hasta el punto de decir, no, el médico... ¿Pero en qué esto se relaciona con el aborto? Porque no abortos, o sea, fetos abortados. Los sacaban vivos. Fetos abortados, entonces para vender estas cosas, no, en realidad el feto no lo sacaban vivo necesariamente,
pero cuando el forceps agarra al feto para extraerlo o el aparato de succión, pues eso puede destruir mucho los órganos. Y ella decía ahí en esa entrevista, ella no sabía que la estaban entrevistando, como no, tenemos mucho cuidado porque no vamos a aplastar el corazón, vamos a darle la vuelta al feto, hacerlo bajo sonografía para saber lo que agarramos, lo que podemos aplastar. Hay una investigación que se va a abrir ahora de parte del Congreso de Estados Unidos sobre esta organización que tiene años sospechándose que había un negocio enorme detrás. Y ahora todo eso está... Eso tiene 72 más ahora horas. que se hacen hasta cirugías intrauterinas. Exacto. Entonces, donde hay niños que ya vienen dentro del útero con un problema de corazón, hasta pueden hacer cambios de órganos. Ay, nosotros Dios tenemos mío. que saber que a la 6ª semana del embarazo, a la 6ª, el corazón está latiendo. A la 6ª semana. Nosotros definimos la vida en ciencia como de esta manera. Si algo tiene la capacidad de crecer, si algo tiene la capacidad de dividirse, si algo tiene metabolismo, eso está vivo. Vamos a comenzar por ahí. Cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, eso tiene la capacidad de crecer, tiene la capacidad de dividirse y tiene metabolismo. Eso es una vida. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de vida? ¿Es canina? ¿Es porcina? No, es humana. Es humana, porque lo único que tiene son factores humanos, genes humanos. Entonces, definitivamente, cualquier destrucción de ahí en adelante de esa vida es la destrucción de una vida humana. Lo que es más ridículo, no me cabe otra palabra, es que Estados Unidos tiene una ley de que si tú destruyes un huevo de una águila que llaman bull, la águila calva, tú puedes ir a la cárcel por 2 años y tener $10,000 de multa porque destruiste una vida en el huevo. Yo puedo hacer eso y ser penalizado, pero yo puedo matar 1 millón de fetos intrauterinos al año, todos los años. Ya tienen 50 y pico, 40 y pico de millones de fetos abortados en la historia, y no ser penalizado. O sea, ¿en qué mente cabe que el águila, el huevo del águila vale más que un feto? ¿En qué mente cabe que el huevo del águila es una mejor vida que lo que es este feto humano? Pero tú te das cuenta de las enormes contradicciones que existen en el día de hoy. Esa ley, dicho sea de paso, que ya está implementada en Estados Unidos y en práctica, tu hija de 13 años tenía el derecho, si esto llegara a aprobarse, de tener un aborto, salir a la escuela, de la escuela salir y hacerse un aborto, regresar a tu casa, tú nunca enterarte, y nadie, ni los maestros, ni los profesores, ni los médicos, tienen el derecho de informarte a ti como padre que se hizo un aborto. Así no se puede. Así no se puede. Pastor, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Esperamos que luego usted nos dé la vuelta para que sigamos hablando de todos estos temas de tanto interés para todos. ¿Cómo no? Gracias a ti. O a ustedes. Ha estado con nosotros el pastor Miguel Núñez, pastor titular de la Iglesia Bautista Internacional y presidente de los Ministerios Integridad y Sabiduría.